¿Qué tal, muchachos? Espero que estén muy bien. En este video quisiera abordar las oraciones, la estructura de las oraciones subordinadas y los diferentes tipos que hay. Noto que, bueno, ha sido un poco complicado abordarlo solamente con el texto, y ciertamente revisándolo noto que hay algunas lagunas en cuestión de lo que necesitamos tener en cuenta y saber para poder entender qué es lo que está pasando, porque de hecho el texto comienza con oraciones, con estructuras un poquito más complejas de lo que tal vez quisiéramos. Entonces vamos a tomarnos un poco, vamos a dar un par de pasos atrás y primero repasar oraciones compuestas coordinadas rápidamente para poder abordar las subordinadas, ya que, bueno, entender esta nos va a ayudar a entender estas mejor, para ver los diferentes tipos de oraciones subordinadas que hay y poder aproximarnos a entender mejor las que nos plantea el texto. Bueno, y realizar los ejercicios. Comento que de los ejercicios de las hojas de oración subordinada no será necesario entregar o realizar el ejercicio número 4. ¿Okay? Después les explicaré por qué. Eh, es, es un buen ejercicio, pero creo que será mejor que lo abordáramos más adelante, ahorita ya en retrospectiva. Bueno, vamos a repasar oraciones compuestas coordinadas. Es importante recordar que estas son en las cuales tenemos dos cláusulas, ¿verdad? Dos cláusulas que tienen una misma jerarquía o valor, que quiere decir, bueno, que en todos los casos, si ustedes se van a la página 224 de las copias, cuando vimos oraciones coordinadas, verán que estos ejemplos, en todos estos ejemplos, las dos cláusulas que forman la oración compuesta tienen, podrían ser expresadas independientemente. O sea, yo puedo decir lo consiguieron y puedo decir lo trajeron ayer. Ninguna de estas dos requiere de algo más para hacer una idea completa, ¿verdad? O sea, se podrían convertir, en lugar de ser dos cláusulas unidas por un nexo, las podríamos convertir sin ningún problema en una en oraciones simples, ¿verdad? Lo consiguieron, lo trajeron ayer, ahí son oraciones simples. Lo que hacemos es agregar el nexo y las volvemos cláusulas, pero son cláusulas que tienen el mismo peso. O sea, si habláramos de jerarquía, están en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ninguna de estas dos depende de la otra. El mismo caso aquí, el mismo caso en estos 5 ejemplos. Entonces, si los quieren revisar, pueden poner pausa. Bueno, esa es la oración coordinada. Recordando entonces, la coordinada consiste en formar oraciones compuestas enlazando dos cláusulas de la misma clase y función. Estas cláusulas expresan diversas clases de relaciones. Sí, las relaciones, bueno, en este caso, cuando es copulativa, cuando es adversativa, disyuntiva, hilativa, distributiva. Aunque sean aunque sea este el caso, las dos tienen el mismo peso o valor. Pueden ser independientes, ¿verdad? Son independientes una de la otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que recordar esto? Bueno, lo que pasa es que la oración subordinada, en el caso de la oración subordinada, no es así. En la oración subordinada tenemos dos partes. La oración subordinada está formada por dos partes, y noten que ya no utilizo cláusulas porque no siempre estas partes son cláusulas enteras. Ahorita vamos a ver en qué casos, pero la oración subordinada está formada por dos partes, una de las cuales es, digamos, tiene una menor jerarquía que la otra, o es subordinada a la otra, ¿sí? Entonces, usando esta metáfora, podemos decir que en las oraciones subordinadas pasa lo contrario que en las coordinadas. Las cláusulas, y aquí yo voy a agregar o frases, ¿verdad? Y esto lo voy a poner entre paréntesis. Ahorita van a ver por qué. Enlazadas no comparten la misma jerarquía o peso. Una, la subordinada, de hecho voy a quitar aquí la palabra cláusula. Una, la subordinada,
es dependiente de la otra, la subordinante. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos. Por ejemplo, los que... Déjeme ver cuál de estos es el más sencillo para empezar. En este caso, está bien, vamos a empezar con el ejemplo A. Los que viven en Francia trajeron los documentos ayer. Bueno, me gusta que seas puntual. Vamos a empezar con esta. Me gusta. Esta es una parte de la oración compuesta y esta es la otra parte. Que seas puntual. Me gusta que seas puntual. Nos disgusta que no diga la verdad. Ya verás que bien lo pasamos. Lo compré para quien lo necesite. Bueno, hay algo importante que mencionar aquí. En estos 5 ejemplos, de lo que nos van a servir estos cinco ejemplos es ver cómo en ocasiones una parte de la oración no casi siempre cuando pensamos en sujeto y predicado pensamos en el sujeto como un sustantivo, o sea, pensamos por ejemplo, digamos, Pepito, ¿no? O el niño alto, ¿verdad? O sea, pensamos ya sea en un hombre, mi hermano, ¿verdad? Pensamos en un nombre o pensamos en una frase nominal, o sea, en el cual el núcleo es un sustantivo, como en estos dos casos. Pero no se nos ocurre que hay ocasiones en las que el sujeto puede ser, por ejemplo, que no diga la verdad. Fíjense, como en este ejemplo, que no diga la verdad nos disgusta. Que no diga la verdad. Bueno, tal vez, no sé si sea tan fácil o tan común pensar en esto como un sujeto, pero sí lo puede ser, ¿verdad? Esta frase, esta parte, que no diga la verdad, ¿verdad? Es una cláusula en este caso. Puede ser el sujeto de una oración, como en el caso de que no diga la verdad, nos disgusta. Entonces, si ustedes observan estos ejemplos, va a haber ocasiones en las que una de las partes de una oración va a ser una clausulita que comúnmente va a empezar con el nexo que, ¿verdad? Que no parece así a simple vista, que no parece sujeto u objeto, sino que pareciera como otra oración aparte, pero no lo es realmente. Por ejemplo, los que viven en Francia. Bueno, aquí tenemos, esto nos estamos refiriendo a los que viven en Francia. Bueno, los que viven en Francia son mi sujeto, ¿verdad? Trajeron los documentos ayer. Me gusta que seas puntual. Bueno, esta parte de aquí, vamos a poner la parte subordinada, la vamos a ir poniendo de color azul. Los que viven en Francia. Azul. Me gusta que seas puntual. Bueno, en este caso, los que viven en Francia, este es el sujeto. ¿Sí? En este caso, me gusta que seas puntual. En este caso, este es el objeto. ¿Verdad? Es lo que me gusta. En este caso, que no diga la verdad. Una vez más, este es el objeto. No sé si noten que en estos dos casos, esta parte azul es el objeto del verbo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que nos disgusta? ¿Se fijan? Pero es una parte, no es solamente una palabra, realmente es más como una frase, ¿verdad? Es algo, tiene más palabras. Ya verás qué bien lo pasamos. Bueno, ¿qué es lo que verás? Qué bien lo pasamos. Aquí les pongo que noten la tilde. Bueno, esto más adelante lo vamos a ver porque aquí se lleva tilde. Esto es un tema de ortografía. Más adelante lo abordaremos. Lo compré para quien lo necesite. Bueno, quien lo necesite. ¿Sí? Esta parte de aquí, quien lo necesite, representa a alguien, ¿verdad? Aquí mi sujeto soy yo. Y mi predicado es
que lo compré, ¿verdad? Entonces, aquí diríamos que este es mi sujeto, este es el verbo y este es el objeto, ¿verdad? Conectado por la palabra para. O sea, hay una palabra que me está ayudando como nexo, ¿verdad? Como una preposición, ¿verdad? Para esto. Entonces, este tipo de oraciones en las cuales tenemos una parte que no, que comúnmente comienza con el nexo que o quién, ese tipo de nexos, este, nos van a ayudar a entender mucho las oraciones subordinadas un poquito, que pueden ser un poquito complejas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, por la razón por la que a veces se complica un poquito entender las oraciones subordinadas, es porque eh, hay varios tipos. Hay varios tipos de oraciones subordinadas. Pero vamos a repasar, vamos a solamente llevarnos de aquí lo más importante. O sea, la esencia es que una de las partes en una oración, ¿sí? De tipo subordinada, una de las partes es subordinada a la otra. O sea, si ustedes notan en estos casos, esta parte es subordinada a esta. ¿Por qué? Bueno, porque los que viven en Francia trajeron los documentos ayer. Tal vez sea más fácil con esta. Bueno, que seas puntual. ¿Qué hay de ello? Que me gusta. Que no diga la verdad. ¿Qué hay con ello? Nos disgusta. En este caso, esta parte de aquí, una vez más, el objeto, ¿verdad? De esta. Quien lo necesite. Bueno, ¿quien lo necesite qué? Ah, bueno, lo compré para quien lo necesite. Entonces, si se fijan, hay una parte que requiere a la otra para tener sentido. Estas son las oraciones subordinadas, pero se complica porque hay varios tipos. Lo que sucede es esto. La parte subordinada de la oración puede ser una parte sustantiva o puede ser una parte adjetiva, o sea, puede funcionar como sustantivo o puede funcionar como adjetivo o inclusive como adverbio. Si tienen que repasar esos términos, está bien, lo pueden hacer. Recordemos, ahorita vamos a platicar de sustantivo y adjetivo, pero bueno, ya cada quien podrá hacerlo por su cuenta si necesita repasar el término adverbio. Bueno, vamos a comenzar con un tipo de cláusula subordinada muy común que es la sustantiva. O sea, cuando la parte, ¿verdad? Subordinada funciona como sustantivo. Vamos a ver estos ejemplos. Que no diga la verdad nos disgusta. Bueno, aquí tenemos esta parte, que no diga la verdad. Yo podría decir, Pepe nos disgusta. Y Pepe sería el sujeto. De igual manera, que no diga la verdad es el sujeto de esta oración. Y es la parte, aparte de ser el sujeto, es la parte que es subordinada. Miguel comprendió que algo iba a ocurrir. Bueno, que algo iba a ocurrir. Si yo te digo que algo iba a ocurrir, vas a decir, ¿cómo? No entiendo. Ah, Miguel comprendió que algo iba a ocurrir. También puedes decir, Miguel comprendió la indirecta, por ejemplo. Sería más fácil entenderlo así. Entonces usted diría, ah, ok, la indirecta es el objeto del verbo comprender. Bueno, lo que pasa con este tipo de oraciones es que a veces el objeto del verbo es una parte subordinada que muy comúnmente va a empezar con que, aunque en ocasiones también usamos otros nexos, como en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a ponerlo en azul porque es la parte subordinada. En este caso, solamente para repasar, en este ejemplo, la parte subordinada funciona como sujeto de la oración, en este funciona como objeto del verbo, ¿verdad? En esta tercera parte, lo compré para quien lo necesite. Bueno, quien lo necesite, como hemos dicho, es el objeto del verbo comprar. Sí, está bien, pero noten cómo tenemos esta preposición
Entonces, como ya hemos platicado, si recuerdan cuando vimos objeto directo e indirecto, este es el objeto indirecto porque, bueno, estoy usando una preposición como nexo, como enlace, ¿verdad? Bueno, entonces noten en estas tres partes cómo comienzan con un nexo qué y quién, y cómo si las saco no tendrían sentido. No tiene sentido que yo diga, que no diga la verdad, que algo iba a ocurrir, quien lo necesite. Tú te vas a quedar, si yo te digo eso, no te estoy expresando una idea, te estoy expresando una parte de una idea que requiere de otra parte para tener sentido. Y esa es la esencia de las cláusulas de las oraciones subordinadas, ¿verdad? Esa es la esencia, que hay una cláusula subordinada que depende de la cláusula subordinante para tener sentido. Depende de la cláusula o de la frase subordinante. Y es aquí por lo que es muy importante que, bueno, me gustaría mucho que todos vieran el video. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en estos casos donde empieza el libro con las predicativas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este ejemplo. Ese hombre es quien me salvó la vida. Así empieza el libro, empieza con las predicativas. Y te dice que ustedes ya con este trasfondo, ¿verdad? Ya podrían decir que, bueno, esta es la parte subordinada, ¿verdad? Vamos a poner las partes subordinadas entonces en azul. Quien se aburre mucho. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte subordinante? Bueno, en el caso de algunas oraciones subordinadas, como en estas predicativas, la parte subordinante no es una cláusula, es una, se le podría llamar, vamos a ponerlo de color morado, es una frase o un sustantivo. En este caso noten, ese hombre, esta es una frase nominal. Carolina es un sustantivo, es un nombre propio. Noten entonces cómo en este caso la parte que se subordina, o sea, la parte que depende de otra para tener sentido, está subordinada a algo más, pero ese algo más es una, una frase o un sustantivo solo. Por eso les llama predicativas. Entonces, lo que hacemos es usar un verbo copulativo, ¿verdad? O sea, comúnmente puede ser es, pero hay varias opciones que se las doy, de hecho, se las pongo acá. Ser, estar, parecer, volver, constituir, y hay varias. Entonces, hay un verbo copulativo que une a la parte dependiente de la independiente. En este caso, podría decirse que a la frase, ¿verdad? O a la parte que le da sentido, ¿verdad? Podríamos pensar de esa manera. Entonces tenemos aquí el verbo, ¿verdad? Vamos a ponerlo en rojo. Entonces, en el libro ustedes les ponen algunos ejercicios, no sé si, bueno, algunos ejemplos. Dice, ese hombre es quien me salvó la vida. Ah, pues ese mismo ejemplo, ¿verdad? Pero también les da más ejemplos. Por ejemplo, este libro es el que compré, ¿verdad? Ese es el otro ejemplo, es otro ejemplo que nos dan, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, o sea, de hecho lo podemos agregar aquí. Bueno, está bien. Ese libro es el que compré, ¿sí? Entonces, esta parte la pondríamos en azul porque es la que depende de esta parte y está conectada por un verbo copulativo, en este caso el verbo ser. Entonces, en estos casos, noten, es la misma esencia. Hay una parte que depende de otra. O sea, que está subordinada a otra. ¿Ok? Ejemplos de verbos copulativos aquí se los pongo. ¿Sí? Y luego, también tenemos el caso del complemento adnominal. ¿Verdad?
de las oraciones sustantivas abdominales, donde tenemos un complemento abdominal. Bueno, son parecidas. La diferencia es que, bueno, el complemento abdominal es un sustantivo o frase que modifica indirectamente mediante de una preposición a otro sustantivo. Vamos a ver aquí qué sustantivos tenemos. Tenemos taza, ¿verdad? Tenemos causa. En estos dos sería suficiente. Taza y causa. Bueno, aquí yo lo que hago, este complemento de lo que me va a servir, ¿verdad? Es como eso, voy a modificar, pero indirectamente, fíjense. La taza, y luego tengo esta parte de aquí, que te hablé. Y me está sirviendo de como un enlace, ¿sí? Entonces, es importante, no, bueno, aquí ahorita llegamos a esto, pero noten cómo entonces tendríamos una parte, en este caso este sería nuestro sujeto, ¿sí? Esta parte sería independiente, o sería más bien, bueno, la frase nominal, la taza, la causa, y de que te hablé, ¿verdad? Lo que está haciendo es modificando, ¿verdad? Está modificando a esta parte de acá. ¿Se fijan? Pero lo que es importante entender es que si yo saco esto de contexto, no va a tener sentido. ¿Sí? De que te hablé, de que me preocupe. O sea, esta parte requiere estar modificando a esta otra para tener sentido. Por ejemplo, aquí, un poquito distinto, pero tengo ganas, o sea, yo tengo ganas, ¿ok? ¿De qué tengo ganas? De que vengas. Una vez más, aquí hay esto está funcionando como objeto, porque yo tengo ganas, ¿verdad? ¿De qué tengo ganas? De que vengas. ¿De qué tengo ganas? De salir. Y aquí les digo que, como dice en el libro, hay que notar que no siempre, que bueno, eh, mm, hay ocasiones en las que no utilizamos el nexo que, cuando el verbo está en infinitivo. Pero bueno, eso es algo que irá notando poco a poco, iremos ese tipo de sutileza las iremos abordando poco a poco, pero es un poquito fuera del enfoque en este momento, pero sí es bueno notar, ¿verdad? Que no siempre, no es necesario, no siempre va a estar el nexo que. Eh, Aunque cuando estamos hablando de este tipo de oraciones, usamos el enlace, la palabra de, ¿verdad? Como preposición, ¿verdad? Entonces, bueno, si revisas la página 281 de Macaulay Coronado, vas a notar que te presentan un enunciado con tres opciones. La seguridad de tu amor me permite vivir. O sea, la seguridad de tu amor. La seguridad de que me amas. Vamos a ponerlas en negrita. La seguridad de amar. Bueno, estas son oraciones sustantivas adnominales, pero si notan solamente una de ellas, ¿verdad? Está usando el nexo que. Y algo que es interesante es la seguridad de que me amas me permite vivir. Noten cómo este tipo de estructuras se pueden empezar a poner complejas muy fácilmente y podríamos querer empezar a poner comas por todos lados donde no se necesitan. O sea, por eso también es importante entender esto y apreciarlo. O sea, en este caso no necesito comas. Porque esto, sintácticamente hablando, sería lo equivalente a decir la cachucha de Pepito es roja. O la cachucha de Pepito me gusta. O sea, por eso es importante entender esto. Porque la gorra de Pepe me gusta. Sintácticamente hablando, o sea, en cuestión de elementos, es lo mismo. Entonces no requiere de comas. La seguridad
de que me amas me permite vivir. No hay necesidad de comas. Solamente lo que podemos apreciar aquí es que tenemos esta parte, ¿verdad? Que depende de esta. La seguridad de que me amas. Subordinadas adjetivas. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a dejar un reto y vamos a poder poner todo esto en contexto. Subordinadas adjetivas. Bueno, hay que recordar que un adjetivo es una palabra que modifica directamente a un sustantivo. Entonces, comúnmente esta función de modificador la realiza un adjetivo, o sea, una palabra sola, pero no siempre es el caso. Vamos a ver estos ejemplos. Los alumnos que perseveran alcanzan sus objetivos. Bueno, tú podrías decir los alumnos perseverantes alcanzan sus objetivos. Y esta parte, ¿verdad? Que perseveran, funciona igual que el adjetivo perseverante. O sea, su función es de adjetivo. ¿Sí? ¿Diferencia cuál es? Bueno, es una diferente estructura, pero te dice lo mismo, que perseveran, perseverantes. Vamos a ver este otro ejemplo. La escuela donde yo estudié es muy grande. Una vez más, es importante entender esto para entender puntuación y uso de comas. ¿Por qué? Porque algo que pudiéramos a veces querer hacer al momento de escribir, de redactar algo, sería la escuela donde yo estudié es muy grande. Bueno, realmente en este caso no es necesario. Porque si tú piensas desde el punto de vista que aquí tienes, ¿sí?, tu frase nominal, la escuela, aquí tienes una parte que funciona como adjetivo. O sea, podrías tú decir la escuela, ¿verdad? Podrías decir la gorra roja es de Pepe. Tú no pondrías la gorra roja es de Pepe, ¿verdad que no? Bueno, es lo mismo, realmente aquí sucede lo mismo. Esta parte que es subordinada, ¿por qué? Porque necesita de la oración, de lo demás para tener sentido. Bueno, pero esta parte que es subordinada, lo que está haciendo es funcionando como roja, o sea, como un adjetivo, ¿sí? Solo que en lugar de ser el adjetivo, en lugar de ser solo un adjetivo, es una frase, ¿verdad? O en algunos casos una cláusula. Entonces, la gorra roja es de Pepe. Bueno, en este caso aquí no tenemos una parte subordinada, lo que tenemos, pero si por ejemplo yo digo la gorra que está sobre la mesa es de Pepe. ¿Se fijan? Bueno, si yo aquí ya se convirtió esto en una parte subordinada. Porque si yo la saco del contexto que está sobre la mesa, no te estoy diciendo nada. Realmente necesito, yo dependo de, ¿verdad?, de esto para que esto tenga sentido. Entonces, espero que empiece a tener más sentido este tema. O sea, realmente observen cómo estas partes de oraciones complejas que son subordinadas requieren de estar dentro de una oración, de tener ese contexto para poder tener sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, si nos quedamos con, perdón, si nos quedamos solamente con estas dos, ¿qué es distinto entre ellas? Bueno, probablemente ya notaste que en la primera usamos que como nexo
mientras que en la segunda usamos donde. Y lo que sucede aquí es que en las oraciones subordinadas adjetivas podemos tener dos clases de nexos: los pronombres relativos, que son qué, cuál, quién y cuyo, y los adverbios relativos, que son dónde, cuándo, cuánto y cómo. ¿Sí? Entonces, eh, esa es la diferencia principal. O sea, aquí es un pronombre relativo y este es un adverbio relativo. O sea, esta palabra, pues para no complicarnos, ¿sí? Este, están funcionando de la misma forma. Están funcionando como nexos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podríamos decir los alumnos perseveran, alcanzan sus objetivos. Tenemos que decir los alumnos que perseveran o los alumnos perseverantes, ¿verdad? En este caso realmente no tendríamos opción. Tenemos que usar el nexo, ¿sí? Muy bien. Este, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un reto. Como les comentaba, no vamos a necesitar hacer el ejercicio número 4 de las hojas. Pero, ¿qué les parece si les pongo este reto y ustedes, pues si lo quieren tomar? Aquí les pongo, tomo esta parte de aquí, empiezo con esta sección: la seguridad de que me amas me permite vivir, pero la vamos a hacer más larga, más compleja. Vamos a ver ustedes qué piensan, cómo analizarían esta oración que es bastante compleja. Es compuesta, pero es compuesta por varias partes. Noten. La seguridad de que me amas es lo que me permite vivir, aunque hay días en los que ese rostro tuyo, que no sabe mentir, me hace dudar y respirar se vuelve difícil. ¿Sí? Bueno, eh, hay algo que sí les quiero comentar. Tiene que ver con el uso de las comas aquí. Hay una razón por la que aquí sí utilizo comas y en este caso no. ¿Sí? Hay una razón, la vamos a platicar más adelante cuando platiquemos de... el uso de comas lo vamos a seguirlo trabajando, pero es muy importante, antes de ver por qué aquí se utilizan comas y aquí no, primero estar más acostumbrados a este tipo de oraciones complejas subordinadas. ¿Sí? Entonces, eh, mm, ustedes traten de analizar esto, traten de ver, bueno, por ejemplo, la seguridad de que me amas, ¿qué es esto? Vivir, aunque hay días, bueno, ¿esto qué es? Un, eh, una pista que les doy es que aquí no solo estamos usando oraciones, no solo hay oraciones subordinadas, o sea, no solo tenemos partes subordinadas, también tenemos este cláusulas coordinadas. Tenemos o sea, realmente hay algo que es coordinado. No les quiero echar a perder el ejercicio, pero no solamente, hay que considerar todo, o sea, lo de coordinación y lo de subordinación. Entonces, si gustan, pueden analizar esta oración y compartir su opinión. Eh, pueden simplemente escribirlo o decirlo, ¿no? Ustedes piensen un poquito, a ver cómo creen ustedes que esté funcionando esto, o sea, qué tipo de cláusula subordinada tengo aquí, qué tipo de oración es toda, completa, por el tipo de de nexos que se utilizan, qué pasa aquí, qué pasa aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes notan, bueno, yo creo que lo importante de estas lecciones de oraciones compuestas, ya sean coordinadas o subordinadas, es ver cómo si hay principios que guían la construcción de estas oraciones largas y a veces, o complejas y a veces largas, pero que no es solamente así como que donde yo
quiera va la coma, o aquí pongo lo que yo quiera, o, ¿verdad? Realmente hay un porqué. A veces ponemos coma, a veces no. Hay un porqué. eh, por ejemplo, hay una razón por la que aquí, por ejemplo, la seguridad de que me amas, la seguridad, hay una razón y es muy importante entenderlo, del por qué aquí no ponemos comas. Y aquí sí. Entonces yo quisiera que ustedes pensaran un poquito por qué aquí no van comas. O sea, estamos de acuerdo en que esta parte es subordinada y espero que ustedes también puedan notar que esta parte también es subordinada, pero hay una razón por la que en este caso no ponemos comas y en este caso sí, y es lo que yo quisiera a ver si ustedes pueden decírmelo. O sea, aquí sí van comas y acá no. Aunque las dos sean esta y esta, sean, sean partes de la oración que son subordinadas. Hay una razón por la que eh, aquí sí hay comas y acá no. En este caso esto es subordinado a la seguridad. En este caso esto es subordinado a ese rostro tuyo. Piensen un poquito, échenle coco y bueno, espero que les haya servido este tutorial, un poco largo, pero pues yo creo que necesario para poder por lo menos ver si podemos aproximarnos a esto de las oraciones compuestas un poquito mejor. Y cualquier duda, vamos a... Voy a abrir un foro en la plataforma voy a poner este reto. Los que gusten dar su respuesta, ¿verdad? De su interpretación de lo que está pasando aquí, ahí lo pueden poner y daríamos crédito extra, si les parece. No dejarlo como algo obligatorio, porque realmente esto pertenece a un tema de la clase pasada y ya se habían asignado las tareas, pero pueden tener crédito extra, lo pueden responder cuando ustedes gusten, no hay ningún problema, no lo voy a cerrar. Y ustedes me pueden decir, ahí nos podemos compartir cómo está funcionando esto, qué tipo de oraciones coordinadas o subordinadas hay, y por qué aquí sí hay comas y acá no, aunque estas dos partes sean las dos subordinadas a algo. Bueno chicos, espero que les haya servido este video y estamos al pendiente.